Buenos días otra vez. Pues estamos estudiando el libro de Proverbios. Hemos visto varias cosas y hoy esperamos terminar con este estudio con el ánimo de que en las próximas semanas este sea uno de los libros que más leemos. Sobre todo los que deseamos vivir bien. Para vivir mal es fácil. Es seguir malos consejos, es dejarse llevar por lo que pide el cuerpo, y entonces los problemas están esperando ahí afuera, muy, muy fácil. Pero el que quiere verse libre de problemas, de angustias innecesarias en muchas áreas de la vida, el libro de Proverbios. Y yo creo que los que se acercan a mi edad y los que son un poco mayores que yo, me darán la razón en que lástima no haber tenido estos consejos en la juventud, o en mi caso, antes de los 18 años. Hay varias cosas que yo, claro, no conocía, me daban consejos, pero yo no había visto la importancia de eso. Entonces vivía según lo que a mí me parecía, es decir, según mi propia prudencia y también según los consejos que me daban otros pecadores. Es decir, el consejo que realmente me hubiera librado de grandes problemas que aún arrastro, no lo tuve. Dichosos los que son menores de 18 años aquí, bueno, los que no están allí dentro. Pero no, todos los que estamos aquí, porque yo recuerdo haber encontrado muy buenos consejos para mi vida a las diferentes edades por las que he pasado. Y lo que más me sorprendió fue una vez ver una pareja hermosa que conocíamos de creyentes que notaban que necesitaban sabiduría para conducirse, para hacer sus cosas, para decidir bien. Y eran mayores que yo, estarían como de mi edad ahora. Y ellos estaban para sí mismos, tenían una lectura en casa para la pareja, ya los hijos ya se habían ido de la casa, ya estaban adultos. Entonces ellos empezaron a leer Proverbios por esa razón. Queremos ser más sabios, aunque ya no eran tan jóvenes. Entonces esto vale para todos nosotros. Nosotros hemos visto que hay dos caminos y son dos caminos bien marcados en Proverbios. Si alguno quiere ver con más profundidad lo que hablamos sobre estos dos caminos, hay dos grabaciones ya subidas en el canal que nuestra hermana Connie amablemente nos ha subido, y allí se puede ver bien. Pero resumiendo, todos nosotros podemos andar por el camino angosto o por el camino ancho. En el camino ancho yo puedo hacer lo que quiera, e inclusive tener una religión, porque ya vimos que la necedad también tiene que ver con la religión. Y realmente yo reconozco que así vivía antes de ser creyente. Yo tenía una religión y me creía muy religioso. Y como no había ido a la cárcel, me creía muy bueno. Pero luego el Señor me mostró al leer el libro de Proverbios y otras porciones de la Escritura que en realidad la religión sin Cristo, es decir, tratar de seguir a Dios pero sin entregarle la vida al Señor Jesús, es perdido. Es como nada. Nos detiene un poco para pecar, eso es verdad, pero no me lleva a la eternidad con Dios, no me lleva al cielo.
Lo que el Señor quiere es una entrega del corazón a Él. Y entonces cuando Él viene a vivir a mi corazón, me enseña a vivir por el camino de la sabiduría. ¿Cuál de los dos es el camino de la sabiduría? ¿El ancho o el angosto? El angosto. El final del camino ancho es ¿cuál? La condenación. Allí no tenemos al Señor Jesús. Esa puerta no pasa por la cruz del Señor Jesús. En cambio, la puerta estrecha, que casi no se ve, ¿verdad? Yo creo que desde atrás es difícil de ver. La dibujo. Lo primero que encuentro al entrar por el camino por la puerta estrecha es, ¿se alcanza a ver? La cruz del Señor Jesús. Es el primer paso, entregándole la vida a Él, diciéndole a Él, Señor, yo quiero ahora seguir tu voluntad. Quiero que me limpies todo ese pasado oscuro que tengo con tu sangre y que me ayudes ahora a vivir como tú quieres. Y el Señor Jesús, viniendo al corazón, empieza a guiarnos por ese camino angosto. Angosto le parece a los de afuera. Angosto le parece a los que ven a los creyentes tratar de obedecer al Señor. Les parece angosto y yo no quiero esa vida. Pero una vez que hemos recibido la paz en nuestro corazón, allí al pie de la cruz, el gozo, la paz que siente un creyente no se pueden encontrar en ningún otro sitio. Los que hay creyentes aquí, ¿qué les parece? ¿Estoy diciendo la verdad o no? Los que ya están en el camino angosto, ¿qué les parece? ¿Es angosto? ¿Es incómodo? No. Y contra más años andamos por ese camino, tanto más disfrutamos de una vida en plenitud. ¿Cuál es el final de ese camino angosto? La vida eterna, el cielo. ¿Se puede pasar de un sitio al otro? Estando en la condenación, ¿se puede pasar al cielo? No. Una gran cima, dice Lucas 16, está puesto entre nosotros y vosotros. Dice a dos personas que habían muerto. Una murió sin arrepentimiento, entonces quería pasar. Pero Abraham le dijo, no, hay un gran abismo entre nosotros los creyentes y vosotros los no creyentes. No es posible ni de aquí pasar allá, ni de allá pasar acá. No hay otra manera. El Señor Jesús es el único camino. En Proverbios, el camino angosto se llama la necedad. Perdón, gracias. El camino ancho es llamado la necedad. Y el camino angosto, ahora sí lo dije bien, es llamado en el libro de Proverbios la sabiduría. Y cada uno de nosotros decide. Del uno y del otro, de la una y de la otra puerta recibimos llamados. Ven. Y decidimos a dónde vamos. Cada uno de nosotros decide a dónde va. Bueno, pues vamos a ver ahora
la división de Proverbios por capítulos. Espero que podamos ver todas las divisiones de Proverbios en este tiempo. El capítulo 1 nos invita a escoger el camino. Proverbios 1, versículo 7. ¿Alguien lo conoce de memoria? Proverbios 1, 7. Si no, lo leemos. En ese solo versículo están los dos caminos. Versículo 7. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues ahí están muy claros los dos caminos. El temor del Señor, el recibirlo como el centro de la vida, es el secreto de la sabiduría. Pero el secreto de la insensatez, de la necedad, es despreciar la sabiduría y la enseñanza. Este es el capítulo 1 y allí recibimos la invitación para elegir el camino. Del capítulo 2 al 9, Proverbios capítulo 2 al Proverbios capítulo 9, encontramos enseñanzas de un padre a su hijo. Los que somos padres, aquí se habla de varones, mayormente. También habla de la madre y de la enseñanza que una madre puede dar. Pero es una responsabilidad mayormente en Proverbios del padre. Y los que somos padres aquí abrimos las antenas porque recibimos el ejemplo de un padre que tomó tiempo para ir paso a paso enseñándole al hijo por dónde debe andar, qué debe decidir, porque en cierto momento cada hijo tiene que salir de casa y tiene que enfrentarse a lo que le presentan por allá o lo que ha escuchado, si ha tenido el privilegio. Yo no lo tuve, de escuchar en mi niñez las palabras eternas de Dios. Pero los que sí la han tenido, yo creo que varios aquí han tenido el privilegio de escuchar las palabras de Dios desde niño. Entonces tienen dos caminos delante de él. Entonces, en los capítulos 2 al 9 vemos a un padre acompañando a su hijo y diciéndole, hijo mío, varias veces. Y un consejo que le da es este. ¿Se alcanza a ver atrás, Valentín? Ah, qué bueno, porque estaba temiendo que no se pudiera ver desde atrás. Proverbios 1:10. ¿Cómo empieza este versículo? Hijo mío. ¿Y qué sigue diciendo? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, ¿qué sigue diciendo? No andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Esto se da
Y en el día de hoy que hemos visto a varios jóvenes que se han juntado para darle una paliza a alguien y grabarlo con el móvil y difundirlo en las redes sociales, es exactamente esto. Y conozco el caso de uno de ellos aquí en España que aún está en la cárcel. Se juntó mal y está mal. Ya debe tener sus, a ver si calculo bien, sus 35 y debe llevar sus 10 en la cárcel. Un padre que le dice al hijo, aléjate de las malas compañías. No todos te convienen, no digas a todo que sí. Aquí tienes una casa, aquí tienes una familia que te ama, que está contigo. No busques esos caminos. Alerta de las malas compañías que tienen muy malos finales. No todos, gracias al Señor, pero ya los que estamos aquí tenemos alguna experiencia, sabemos que es la pura verdad. Capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo empieza? Capítulo 2, versículo 1 primero. ¿Cómo empieza? Hijo mío, otro llamado. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, etcétera. Empiezo a actuar bien. Notemos que el papá no le dice, la sabiduría es muy bonita. A mí me ha servido. Lo que el padre le dice es, busca la sabiduría. Hijo mío, búscala, que no está fácil de encontrar, no la encuentras por ahí por donde vas. Búscala. Busca la sabiduría, porque te ayudará a entender la base de la sabiduría, que es el temor de Dios. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Está en el mismo llamado que hemos leído en el versículo 1, hijo mío, y le dice, si buscas la sabiduría, versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Consejos en la vida sentimental tenemos que dar los padres a nuestros hijos. Porque lo más directo que tenemos delante de nosotros, los varones, es lo que vemos con los ojos. Y algunas personas son esclavas. Algunos varones son esclavos de lo que ven con los ojos. Las mujeres no tanto por los ojos, las mujeres más bien por el oído, lo que oyen. Eso tiene un poder muy grande sobre ellas. Tanto el varón como la mujer joven tiene que cuidar estas cosas, porque si no acabará mal involucrado sentimentalmente. Y una mala relación sentimental, un mal noviazgo puede conducir a una vida muy amarga, tanto para ella como para él. ¿Lo hemos visto? A los que somos un poco mayores aquí, ¿lo hemos visto? ¿Tiene razón el Señor? Nos gustaría decir que no es tanto así, pero ¿qué va? Es la pura verdad. Entonces,
un padre tiene que aconsejar a su hijo o a su hija en cuanto a su vida sentimental. Él conoce más de la vida. Él sabe no solamente lo que él ha sentido, sino también lo que ha visto en otros hogares. En mi casa le decían a eso, contar casos de la vida real, mira ese espejo. Eso me decían a mí de niño, mira ese espejo. Y yo noté en mi propia experiencia con mis propios hijos que era importante analizar casos reales, inclusive casos que ellos nos habían contado a nosotros, que habían visto por ahí. Los analizábamos según la palabra y, claro, eso nos ayuda para cuando uno de ellos se enfrenta a esa situación, decida bien, o por lo menos tenga suficiente luz para decidir bien. El varón tiene que ser dueño de sí mismo, por más de que tenga 1000 tentaciones, mujeres atractivas o en fin, como pasa ahora en el verano o como pasa en la playa, que es muy difícil estar ahí sin mirar espectáculos. El hombre, el varón, con la ayuda del Señor, tiene que aprender a dominar sus miradas. No tiene por qué ser dominado por la belleza exterior de una mujer. Un varón de Dios tiene que buscar madurar para no ser dominado por lo que ven sus ojos. Es cierto que el libro de Proverbios dice que el hombre por una mujer adúltera, es decir, que hace, que seduce, es reducido a un bocado de pan. O sea, eso tiene poder, pero no tiene por qué tener poder sobre un creyente. Tenemos que tener la hombría, la varonilidad, es la palabra bíblica, ser varonil y decir, no me dejo llevar por esto que me están ofreciendo. Algunas mujeres no solamente se presentan, sino que también hablan y quieren seducir. Allí hay que ser radicales como José. Eso es lo que el padre le debe aconsejar al hijo. Porque para mujeres malas que quieren manipular al hombre y que saben que pueden hacerlo, hay muchas. Tienen que ser sabios y pararse en su sitio y decir, no, pero es que yo no soy esclavo de mis deseos ni de mis ojos. Yo tengo al Señor, le temo y yo no estoy buscando belleza física. Porque Proverbios dice al final que vana es la hermosura. Que la mujer que vale es la que teme a Dios. A ella busco. Y para eso tengo que observarla. No es que venga diciéndome yo temo a Dios. No. Eso se ve en hechos. En un camino de sabiduría que quiere andar por el camino estrecho. Y que ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Y lo mismo vale para la mujer que no se deja llevar tanto por lo que ve, sino por lo que oye. Es fácil endulzar el oído de una mujer. Y los que tenemos facilidad de hablar, tenemos que tener cuidado con eso. Para no sembrar ni de lejos vanas ilusiones que pueden dañar hogares, que pueden hacer hijos infelices, que pueden hacer cosas tremendas. Los padres a nuestras hijas, hija, ten cuidado, no apliques tu oído a todo lo que oyes de un hombre. Los hombres, aún los creyentes, saben mentir.
Y si hay un creyente, uno que se dice creyente, pero no vive de acuerdo a la palabra de Dios, también si tiene facilidad de palabras, puede llegar muy lejos con sus palabras. Cuidado. ¿Es sabio lo que está diciendo el autor de Proverbios? Sí. Y dichosos aquellos, como veremos al final, que han obedecido esto. Los bienes materiales, capítulo 3, versículos 9 y 10. Xavi, ¿lo tienes? ¿Nos podrías leer Proverbios 3, 9 y 10? 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y sean llenos de tus graneros con abundancia y tus lagares no sean de mosto. Gracias. La vida económica está puesta aquí. ¿Cómo manejo mis finanzas? Las finanzas es otra de las causas de la infelicidad de muchas personas. La falta de sabiduría en el manejo de las finanzas, de su dinero. Y cuando cambian de un país pobre a un país rico, ¿cierto? Eso tiene más peligro. Y hay personas que han buscado al Señor en la pobreza, en su país, en mi país, por ejemplo, Colombia, y que en la abundancia de España se olvidan de Dios, se olvidan del hogar, se olvidan de sus promesas al Señor, se olvidan de su vida con el Señor. ¿O no? ¿Hay alguno aquí que ha venido de otro país a vivir a España? ¿Ha visto esos casos? Sí. Honra al Señor con tus finanzas. Él debe ser el primero en la distribución tuya. Si tú lo honras, Él promete bendición. No es un negocio, Él no está comprometido, ya me da mucho. No es un negocio, dame más y yo te doy más. No es así la cosa. Es de corazón para Él. El dinero no es lo primero para mí, sino el Señor. Y Señor, como tú me has dado todo esto, yo quiero sacar lo primero para ti. Ya no me pertenece. El resto lo administro con la sabiduría que tú me das, porque al fin y al cabo todo es tuyo, pero quiero honrarte con mis bienes. Tú en primer lugar. Es lo que dice aquí. Y es curioso, es otra cosa que le dice el padre al hijo. No es en una congregación, es en la familia. Capítulo 3, versículo 21. ¿Lo leemos juntos? 3, 21. 1, 2, 3. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Hasta ahí podríamos seguir, pero la ley allí es la Biblia, la palabra de Dios. Pero no es guardarla de tal manera que ya no me acuerde dónde la dejé. Es obedecerla. La palabra de Dios. Otra cosa que un padre le enseña a su hijo. Y de verdad me llama la atención que esto no está en contexto de congregación. No es de lo que deben enseñar los hermanos que enseñan allí, ni la profesora de escuela dominical, ni el de adolescentes. Es el padre a su hijo que le dice todas estas cosas. Guarda la palabra de Dios. Por supuesto, el hijo tiene que ver que yo la guardo. Si no, no estamos haciendo nada. 4:23.
Este es un versículo que vale la pena memorizar. El padre le está diciendo al hijo algo. A ver, ¿qué le está diciendo? Digámoslo entre todos porque nos compete a todos. Versículo 23, 4, 23. 1, 2, 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa importante, guarda ¿qué? Tu dinero, tus libros, tu móvil, tu ordenador, tu tablet. ¿Sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque es que de ahí sale todo. Si guardo mi corazón, mis pensamientos serán otros, mis sentimientos, mis sueños serán otros. Vamos a pasar un poco rápido por este. Cuidadoso de ser fiador de otros. 6:1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, versículo 5, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Cuidado con servirle de fiador a otra persona, querer responder por otra persona. Ese es otro consejo que el padre le da a su hijo. Capítulo 6, versículo 6. Este también lo memorizan los niños. Proverbios 6:6. Lo repetimos juntos. 1, 2, 3. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Entonces, un padre le dice al hijo que una persona que prospera es una persona que trabaja. Y para eso le dice, ¿ves a las hormigas? Si no hay hormigas en tu casa, aunque yo lo dudo, porque ahora en verano están por todas partes, pero si no hay hormigas en tu casa, sácalo al campo y muéstrale un camino de hormigas. Dile que te señale cuál de ellas no trabaja. Dile cuál de ellas está sentada y quieta. Tendrá que decirte por fuerza, ninguna. Cada una hace lo suyo. Cada una hace lo suyo. Y nosotros que tenemos un pequeño terreno nos hemos dado cuenta de todas las cosas que pueden lograr pequeñas hormigas que yo les hago así y ahí quedan. Pero entre todas, cada uno haciendo lo suyo, nos han hecho unas. No hemos podido con ellas. ¿Trabajan? El bienestar, la riqueza bien lograda, la abundancia está en la casa del diligente, no del perezoso. Y eso también se lo tiene que contar el padre al hijo. Si tú estás improductivo todo el día, toda la semana, no haces nada, no ayudas, no tienes deberes, no cumples deberes, estás destinado al fracaso. Este mundo es de los trabajadores. Y si al chico le queda alguna duda, se le pueden dejar ver algunas de las noticias de los chinos. La segunda potencia mundial en 2025. ¿Cuál es su secreto? Guerra, invasión, trabajo diligente. Tiene razón
Proverbios. Y la cumbre de esta porción está, como hemos visto antes, en el capítulo 8, del 22 en adelante. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Señor Jesús con su Padre haciendo todo el universo. ¿Y qué les parece? ¿Quedó bien hecho? ¿Es sabio el universo? Sí. Cada uno de nuestros cuerpos es un universo en sí, maravillosamente hecho. El mayor problema que se ha enfrentado Darwin, el que inventó la teoría de la evolución, que cada vez está más desacreditada, dijo, yo he podido entender muchas cosas, pero el funcionamiento del ojo se me escapa. Es una maravilla tal sabiduría. Minúsculas células dentro de nosotros, trabajando juntas para hacer que podamos hacer todo lo que podemos hacer. ¿Sabiduría? En mi propio cuerpo lo puedo ver. Pero si salgo por la noche, como esta mañana que había dos planetas de los más visibles cerca, ¡qué majestad! Cuerpos tan enormes y no se chocan. La gravedad perfectamente balanceada, mucho más obediente que los seres humanos. No falta, la gravedad no falta. Y otras muchas leyes que Dios ha puesto en su universo. El Señor Jesús, la sabiduría encarnada, estaba con el Padre en toda esa obra. Pero sin embargo, el versículo 31 dice el Señor Jesús, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. El universo es maravilloso y tiene muchos cuerpos hermosos. La variedad de aves es impresionante, flores. Y todas esas cosas que el Señor hizo, la variedad de planetas y cuerpos celestes, de nebulosas, constelaciones, es maravillosa. Pero nada de eso le importa tanto ni mueve tanto el corazón del Señor Jesús como tú y yo. Por eso vino del cielo, porque nos quería sacar del problema que teníamos del pecado y de la condenación. Y por eso vino y fue a la cruz, para darme la vida eterna y que yo pueda estar con Él por la eternidad. Eso es más importante para Él que cualquiera de sus hermosas criaturas. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. El desierto es muy bonito y tiene su atractivo, pero ahí no le gusta a él estar porque no hay gente, porque no hay corazones que él pueda rescatar y que palpiten para él. El Señor Jesús, Él es la cumbre
del libro de Proverbios y está en el capítulo 8, en la primera sección. En la segunda sección hay una cantidad de consejos variados, porque es que la vida es así. Necesito sabiduría en esta cosa, pero yo bajo hasta la esquina y allí me encuentro otra situación. El consejo que recibí para la parte de arriba de la calle no me sirve para abajo. Entonces, así como la vida nos va llegando con las cosas, digamos, variadas, así es el libro de Proverbios en la sección del 10 al 29. Vamos a ir rápido, va a quedar en la grabación las citas, pero nos habla de cómo mantener la familia y cómo criar a los hijos. Proverbios 22:6. El trabajo diligente y sin pereza, que ya vimos. La diferencia entre hablar palabras necias y palabras sabias. Y la diferencia tan enorme que eso hace. Este mundo está muy roto. En parte por las palabras que hieren. ¿O no? El creyente puede tener una cantidad de palabras que sanan. Eso es lo que el mundo necesita. No gente que lo rompa más, sino gente que ayude a sanarla con sus palabras. Rechazar el chisme. ¿Eso se usa o ya no? Hablar mal de una persona a sus espaldas, ojalá añadiendo un poquito más de la realidad. Dice Proverbios que el chisme aparta a los mejores amigos. ¿Será cierto? ¿No? Las deudas. ¿Eso es algo que se usa? Te haces esclavo de aquel a quien le debes. No eres autónomo. Ni aunque sea con tu tarjeta de crédito, porque al fin le debes al banco. Ojo con las deudas. El Señor nos da lo suficiente para cada día. Si tenemos un sueño, ahorremos hacia ese sueño y no lo disfrutemos para después quedarlo pagando, como algunos que hemos oído que se van en agosto de vacaciones y pagan su viaje en el siguiente año. Entonces volvieron al final de agosto presumiendo en redes sociales, pero con una deuda la tremenda. La generosidad y la avaricia, otro gran problema que vemos. También de eso nos habla Proverbios. Leamos un momento este versículo, Proverbios 11:24, porque es maravilloso este versículo. Lo leemos juntos. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. Es decir, el Señor, a quien es generoso, bendice y de alguna manera que no se explica, le añade por otro lado más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo. Si tienen que mentir, ¿qué importa? Yo me quedo con eso de demás. Vienen a pobreza.
Yo también he visto en mi vida muchas veces realizado esto. Y le pido al Señor y estoy trabajando en ello para que yo tenga ese corazón, el primero, el que reparte y le es añadido más. Y no el que retiene más de lo que es justo, aunque le toque mentir, aunque le toque hacer algún delito, porque ese viene a pobreza. Y efectivamente, en mi país tienen un dicho que podríamos citar aquí, aunque es la Biblia la que tiene razón. Lo que por agua viene, gracias. El dinero mal habido tiene alas. El alcohol, ¿un problema hoy en día? No, no tanto. Eso era antes en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Hace 20 siglos, pero ahora, ¿qué va, qué va? El alcohol. Proverbios 23, 31 al 33. ¿Qué dice del alcohol? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid, que es otro tipo de serpiente, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará. ¿Qué? El alcohol hace que la lengua se suelte. Y recoger palabras que se han dicho es como aquella figura de una persona que tenía una almohada llena de plumas, las rompió la almohada y tiró todo al viento, y otra persona le dijo, ve y recoge todas esas plumas. Así son las palabras que han salido de nuestra boca, no las podemos recoger. Podemos pedir perdón, podemos tratar de hacer lo mejor que podamos para arreglar la situación, pero no es posible recoger las palabras que hemos dicho. Y el alcohol es un elemento que nos hace hablar lo que no hablamos cuando estamos en sano juicio. E inclusive llegamos a hablar perversidades. Y hay hogares muy bonitos que he visto, que funcionan muy bien en sano juicio. Pero van a una fiesta donde hay licor y allí ¿o seré yo solo el que he visto eso? Ha dañado buenos hogares. El alcohol. Además es una forma muy triste de tirar el dinero. Es caro. El alcohol en general es caro. Yo recogería lo que voy a invertir en alcohol para una buena causa, en vez de botar a la basura ese dinero que de pronto me va a hacer hablar perversidades. Y gracias al Señor que a los creyentes nos ha ayudado con eso. Y conozco a varios que han dejado el alcohol y, claro, su vida ha prosperado. Todo eso se lo economizan. Y también habla de la amistad. Proverbios 17, 17. ¿Qué dice Proverbios 17, 17? El amigo solamente ama en buen tiempo. Cuando a la persona le va mal, yo ya no soy su amigo.
¿Eso dice? No. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahí se ven los verdaderos amigos, en la angustia. Y eso es lo que el Señor quiere que busquemos. Que seamos buenos amigos nosotros de otros, pero que también busquemos las compañías que nos pueden ayudar en un momento de angustia. El resumen de estos capítulos no está en el mismo Proverbios, está en Gálatas 6:7, pero es para memorizar y llevar a casa. Lo leemos juntos, la última frase que hay aquí, mientras algún hermano de esos hábiles va buscando a ver si es verdad que dice en Gálatas 6:7 eso. Pero vamos a repetirlo entre todos mientras tanto. 1, 2, 3. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tú siembras, de eso cosechas. Si es bien, pues bien. Si es mal, pues mal. En el capítulo 30, hay un lector modelo, varón, del libro de Proverbios. ¿Qué hace entonces? ¿Hace caso o desecha el consejo? ¿Qué hizo Agur? Adoptó el consejo, obedeció el consejo, y el Señor le llevó muy alto. Versículo 2, 32. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? ¿Quién hizo todo eso? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? ¿Alguien sabe? Lo hizo todo Dios, y el nombre de su hijo es Jesús, el Señor Jesucristo. Una persona que acata las palabras de Dios llega a descubrir secretos que solo Dios puede revelar. Y este hombre rudo y sin entendimiento y no tuvo una buena educación en la niñez, parece que ni siquiera bíblica, pero el obedecer lo que dice Proverbios le llevó muy alto en su conocimiento. Y escribió palabras muy bonitas. Tiene una visión del Señor Jesús, teme a la palabra de Dios, ora según los consejos de Proverbios y puede dar una lección de 6 grupos de 4 cosas sabias que enseñan cosas. Entre otras cosas, observa a las hormigas y saca de allí enseñanza. Nos falta la mujer. Ya tenemos a un hombre virtuoso y obediente a Proverbios, pero ¿qué de las mujeres? Capítulo 31. Allí tenemos las palabras de otro rey, y él consignó las palabras que su madre le enseñó. Lemuel se llama. Y primero ella le dio una guía para ser un gobernante sabio, pero después le reveló un acróstico maravilloso de cómo debe ser una mujer virtuosa, una mujer que edifica, cómo es la conducta con su esposo, cómo es la conducta con sus hijos, cómo es la conducta con el pobre, cómo es en los negocios. Es una mujer trabajadora.
Pero sobre todo, versículo 30 y 31. Esto será lo último que leamos para terminar. Vamos a leer entre todos 30 y 31 de Proverbios 31, versículo 30. 1, 2, 3. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. En el capítulo 1 vimos que el principio, la base de la sabiduría es ¿qué? ¿Y qué vemos en esta mujer? Teme al Señor. Esa es la clave para su conducta ejemplar. Y ella recogerá de los frutos de una vida sabia, de una vida en el temor del Señor. Sus hijos, dice en otro lugar, se levantan y la llaman dichosa. Eso no pasa con una mujer que no ha vivido según los principios de Dios, pero aquella que ha vivido en el temor del Señor, lo he visto. Sus hijos se levantan. Los que la conocen bien, porque la ven en casa, en todas las apariencias, en todos los momentos, la alaban. Y ella recoge, cuando ha terminado la crianza, recoge muchos frutos de lo que sembró, siguiendo este patrón de Proverbios. Una mujer que leyó Proverbios y los obedeció. Una mujer virtuosa, que cultiva un espíritu interno precioso por encima de la hermosura exterior que el Señor le dio a cada mujer. Pero eso no es lo más importante, eso no construye hogares. Lo que construye hogares, vidas y dejan huellas indelebles, son vidas sabias, vividas en el temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Seremos como Agur. Agur es el primero, ¿no? Agur es el varón modelo y la mujer virtuosa es la mujer modelo, lectora de Proverbios modelo. ¿Queremos ser como ella? Bueno, las mujeres quieren ser como ella, los hombres queremos ser como Agur. Que el Señor nos ayude.